¿Ya están todos? A ver. Bueno, Rodolfo, Sí, Buenas tardes. vos ibas a empezar, Rodolfo. bueno, doy comienzo entonces. Muy buenas tardes. Estamos acá reunidos, digamos, en este nuevo emprendimiento de rodulfos.com. En verdad, yo no esperaba empezar mis días como una persona y terminar mis días como un significante, pero parece que algo así sucede. Hay que aceptarlo, ¿no? Bueno, Encima doble. encima, claro. Bueno, dos o tres cosas que pueden servir para introducirnos. Por un lado, mi idea personal es que la formación, la formación permanente que sostenemos, sea un medio para otro fin, un fin muy importante que es promover el desarrollo del pensamiento en psicoanálisis, mantener viva la capacidad de pensar del psicoanálisis, ¿no? A mí no me gusta mucho hablar del psicoanálisis, pero prefiero hablar con él, a veces contra él, y eh, me preocupa la situación argentina en particular, donde muchas veces la gente no encuentra alternativas más que correrse de un lado a Freud, o si no, se cansan de Freud, van a Lacan, se cansan de Lacan, van a Freud, como yendo y viniendo entre Freud y Lacan, que son parte del pasado. El porvenir es otra cosa, el porvenir hay que hacerlo, ¿no? Una de las notas también muy específicas de lo que vamos a hacer está en este adjetivo de interdisciplinario o multidisciplinario, porque no se trata de una mera suma. Cada partícula de algo interdisciplinario, como puede ser las neurociencias o la filosofía o la problemática de género, es implica una modificación conceptual en el psicoanálisis. Incide sobre el psicoanálisis para que el psicoanálisis cambie su identidad, hasta borre su identidad, ¿no? Yo diría también que personalmente me interesa dos cosas, sobre todo. Una es pensar conceptos nuevos, que una actividad como esta, la que nos reúne, ¿no?, pueda generar conceptos nuevos. En mi propia trayectoria tengo generados unos cuantos, buenos o malos. El segundo punto es pensar conceptos de nuevo, no conceptos nuevos, sino conceptos de nuevo. Un ejemplo del primer caso sería algo que voy a tratar en mi parte del seminario, que es la necesidad de reformular el concepto psicoanalítico de familia después de todas las cosas que han venido sucediendo y que han blanqueado los temas de violencia y abuso como parte demasiado integrante de la vida familiar. El otro ejemplo, el pensar conceptos de nuevo, se podría especificar, por ejemplo, pensando en la identificación. Estamos acostumbrados a pensar la identificación como un proceso gracias al cual adquirimos rasgos determinados, nos identificamos con otros y adquirimos así determinados rasgos, determinadas posibilidades, incluso determinadas potencialidades. Está bien esto, pero lo que no está tan bien es que nos olvidamos la otra cara de la moneda, que es que la identificación puede ser una manera de perder cosas. Muchas veces, gracias a la identificación o por obra de ella, alguien pierde cualidades,
pierde riqueza psíquica, pierde algo de su propio ser, ¿no? Eso es algo que falta desarrollo. Esto sería un ejemplo de lo que es pensar un concepto de nuevo, aunque en sí misma la identificación no sea un concepto nuevo. Bueno, estas y otras cosas son cosas a las que vamos a dedicarnos en este encuentro que se plantea como muy plural, muy polifacético, muy abierto a la diferencia, digamos, y a me resulta un poco pomposo decir misión, pero sí un proyecto nuestro que es hacer para que el psicoanálisis siga vivo, viviente. De ahí también la idea en mi propio seminario de lecciones de clínica, lección en el sentido de hacer trabajar un concepto teórico para mostrar, enseñar cómo trabajar con él, cómo hacerlo intervenir en una interpretación, ¿no? Que es una microintegración entre lo clínico y lo conceptual que a menudo también nos hace falta. Bueno, por el momento es esto lo que tengo que decir y darnos a todos la bienvenida, a nosotros y a la gente que se acerque a nosotros. Sí. Bueno, estaba silenciada. En realidad esto se fue armando y costó mucho esfuerzo, mucho diálogo armar este programa. Y pensamos que forma parte de algo que queríamos entre todos lograr, forma como una nueva faceta que se abre en este sitio. Se han ido abriendo distintas facetas así, por añadidura, ¿no? El recomendamos, ahora la parte de traducciones con lo de Winnicott, los seminarios, ahora con la inauguración de este programa. Y yo creo que de esta manera mantenemos el psicoanálisis vivo, pero además nos gusta plantearnos que, si bien muchos de nosotros somos psicoanalistas, también entre nosotros hay compañeros de otras disciplinas, algunos de nosotros tenemos más de una disciplina también, acá presentes entre los docentes, y convocamos también a distintas disciplinas para poder dialogar. O sea, el psicoanálisis necesita dialogar con otras disciplinas, si no se repite siempre lo mismo. Una de las cosas que a mí me preocupa es que veo a colegas, en el caso de que vea colegas brillantes realmente, autores, a los cuales uno los puede respetar mucho, que después de producido un conocimiento, traten de meterlo en lo producido inicialmente por el psicoanálisis. Y creo que ahí justamente lo producido como nuevo pierde especificidad. Es decir, trabajar en psicoanálisis es preservar vivo el psicoanálisis, y el psicoanálisis no tiene que tener miedo de dialogar ni con la filosofía, ni con las neurociencias. Digamos, el gran problema del psicoanálisis es que se cierre a dialogar, que se sienta la disciplina, porque de esa manera los psicoanalistas nos peleamos entre nosotros y entonces sí damos paso a lo conductal. A mí me preocupa mucho cómo está avanzando todo el tema, y a muchos de nosotros, por lo que venimos hablando, cómo está avanzando el tema de lo cognitivo-conductal. Me preocupa muchísimo por las cosas que veo. Es decir, se están amaestrando a bebés. Es decir, los juegos vienen tan planificados
que reducen la posibilidad de creatividad de un niño. Y eso no es ninguna cosa porque sí. Bueno, la idea es que todos juntos podamos pensar a lo largo de estos 3 cuatrimestres y seguir pensando en, bueno, en sostener vivo, palpitante, no solamente este espacio, sino somos formadores en el campo de la salud y en el campo de la educación. Entonces, somos agentes de salud y de educación para transmitirles a otras generaciones justamente aquello que aprendemos y que nos enseñan día a día cada vez más las niñitas y los niñitos más pequeños. Bueno, seguimos ahora con la presentación de este estrenado comité científico que tan gusto tenemos en presentar. Susana, Graciela y Daniela. No se escucha, Graciela. Ya está, ahí está. Ahí está. Decía que desde este lugar me gustaría agregar de qué manera fuimos formulando las distintas características de este programa y que tienen que ver justamente con esto que decía Ricardo, que decías vos, Marisa, de la importancia de la modificación que lo interdisciplinario produce en la posibilidad de pensar, en el volver a pensar o pensar de nuevo, y en el pensar cosas nuevas. Es imprescindible para eso, y eso produce necesariamente modificaciones, probablemente en todos los que vamos participando de ese pensamiento, ¿no? Cada uno desde su lugar va modificando cuestiones que hacen al vértice propio de pensamiento de su disciplina, pero además produce modificaciones en el psicoanálisis, y la verdad que la posibilidad de poder cambiar y producir cosas nuevas es sinónimo de estar vivo. Así que eso justamente es lo que intentamos que suceda, y que no suceda a nosotros y a los que vayan pensando con nosotros en nuestra tarea clínica. No hay nada allí que se repita nunca, jamás, y eso nos mantiene vivos como psicoanalistas. ¿Sí? Sí, yo quería agregar que bueno, en todo el trabajo que venimos sosteniendo y que esperamos seguir construyendo conjuntamente, la idea también es poder corrernos de pensamientos estanques, de pensar destinos fijos, tanto para la constitución de la subjetividad como cuando se presentan problemáticas psicopatológicas, ¿no? Y poder pensar el movimiento que genera el mismo trabajo conjunto que se va haciendo en cada uno de los espacios donde intervenimos, ¿no? Donde estamos presentes. Y otra característica importante que también pensamos como equipo era poder pensar un trabajo contextualizado en el tiempo actual, ¿sí? Que tenga en cuenta, o sea, que tenga en cuenta el pasado, en esto que traía Ricardo, pero para poder ponerlo a trabajar con un presente que abre a muchos pensamientos novedosos que pueden generar como cierto entretejido, ¿no? Entre aspectos que tienen su tiempo, pero que requieren poder pensarse nuevamente, o repensarse, o cuestionarse, y lo novedoso del trabajo cotidiano, pero sobre todo esto de lo contextualizado en la realidad que vivimos, en los tiempos que vivimos, en las realidades que vivimos, en los distintos espacios que atraviesan los niños, los adolescentes, digamos, cómo intervenimos desde cada uno de los espacios de campo en los que estamos presentes. Así que bueno, quería aportar eso. Voy a sumar un detalle que tiene que ver con que justamente entiendo que a partir de muchas modificaciones que se viven tanto en el campo de lo social como de los nuevos modos de posicionamiento subjetivo, que constantemente revisamos desde distintas teorías que aportan al psicoanálisis, también en ese sentido, al tomar esto y ponerlo a trabajar en esa
en ese entramado, como dijeron anteriormente, en ese entramado que se arma no tanto en el estudio, sino en la clínica misma, en el estudio clínico que uno hace a través de lo que va recibiendo con sus pacientes, pero que va entretejiendo con aquellos aportes de los que se va nutriendo, eso abona mucho el campo que tiene que ver con lo preventivo, digamos, porque creo que si uno puede tomar todas estas cuestiones novedosas, ponerlas a trabajar, repensarlas, no estigmatizarlas, abre al campo de poder pensar cuestiones que ya van a estar situadas no en momentos de psicopatología, sino van a poder estar adelantándose y atravesando o permitiendo abrir un campo que dé lugar a lo novedoso sin patologizarlo, digamos, ¿no? Como que lo nuevo, a veces por desconocido, termina siendo puesto en un lugar que no es el lugar que corresponde, sino hay que revisar para poder repensar esto nuevo. Bueno, ese es un mínimo aporte que me parece interesante y que me parece que esto se hace, también se construye en un entramado no solo clínico y teórico, sino también multidisciplinario, ¿no? Con otros y otras, y otros. Esto es para Ricardo, el otros. Pensábamos, Tenemos al menos un perro que nos ladra. Nosotros pensábamos en presentarles cada grupito que va a estar a cargo de los seminarios. Podemos empezar por el grupo en que están Ricardo y Francisco y Mónica, que no pudo llegar todavía de sus vacaciones. Así que si nos quieren presentar algo de lo que van a decir en el curso de ustedes, los escuchamos. Sí. Bueno, una posición que me interesa sostener es guardarnos es algo que se ha dicho en otros contextos en este grupo, guardarnos, se acaba de decir incluso, guardarnos de la psicopatologización, tratar de pensar primero en salud, o dicho en otros términos más filosóficos, tratar de pensar en la existencia y en la existencia del existente sin encuadrarlo enseguida en protocolos psicopatológicos, cosa que se hace mucho y no solo en psicoanálisis. El primer tema que me propongo trabajar, lo anuncié un poco cuando hice la primera presentación, es volver a pensar el estatuto conceptual de la familia. O sea, la familia en psicoanálisis, como institución, viene de recibir un golpe o una serie de golpes muy importantes, que, bueno, son dolorosos y además conjuran aspectos lamentables, pero a la vez es beneficioso que eso salga a la luz, que es todas las formaciones ligadas a abuso y violencia que forman parte, yo diría, normal, en el sentido de corriente, común y corriente, de la vida familiar, con distintos matices e intensidades, pero que nunca han sido integradas a la concepción de familia, porque la concepción de familia en psicoanálisis encapsuló todo lo que tenía que ver con violencia en el niño, considerado como niño edípico, digamos, incestuoso y parricida, y ahí se acabó. Y luego, si no, patologizar situaciones. Este es un perverso porque abusa de su hijo, pero no basta con eso. Hay que dar un nuevo estatuto a la familia como estructura
un estatuto que respete más sus matices y su complejidad. Y para eso yo me propongo trabajar mucho un concepto que que desarrollé mucho en uno de mis últimos libros, el libro dedicado al amor, Dominio sin dueño, que es toda la dimensión de dominio, que la dimensión de dominio forma parte integrante de la vida familiar, al margen de toda consideración patológica y por fuera de toda reducción patológica. Entonces, esa es una de las cosas que me interesa trabajar con la colaboración. Mi seminario tiene también la particularidad de que reúne 3 generaciones. Va a estar Francisco, la generación más joven, Mónica, que sería la intermedia, y yo. Vamos a ir viendo cómo combinamos y trabajamos distintos aspectos, y lo vamos a hacer dejando abierta también la posibilidad de improvisar y de liberar las ocurrencias que provoquen en cada uno las ocurrencias de los demás que están hablando, del otro docente que está hablando, o de otras cosas que ocurran en estos cursos. Así que eso sería uno de los puntos que trabajaríamos conceptualmente en este seminario. Bueno, para sumar a lo que dice Ricardo y para destacar otro aspecto de este curso, un seminario que lleva por título Lecciones de la Clínica, no le puede faltar materiales clínicos, pero nos interesa especialmente no contar grandes casos ni grandes exposiciones al modo de historiales clínicos, sino escenas muy concretas, muy puntuales de sesiones, porque, como se dijo anteriormente, los grandes autores, las grandes ideas encuentran su realización en situaciones muy concretas donde muchas veces uno como analista no sabe qué hacer, cómo proceder, y que presentan verdaderos desafíos, ¿no? Y para eso vienen los soportes de la supervisión y el análisis personal, desde luego, pero desde nuestro seminario queremos aportar reflexiones sobre este tipo de situaciones. Quisiera aprovechar también la ocasión para sumarme a lo que se dijo anteriormente, porque me parece que es muy pertinente para lo que toca este seminario, y es el hecho de que ya desde la modernidad una conclusión importante que se puede sacar en limpio es que los conceptos, las ideas, no están afuera en la realidad, ni forman parte de entidades divinas, ni nada por el estilo, sino que las ideas están en nosotros, y trabajan en nosotros aunque nosotros no lo sepamos. Es por eso que es muy conveniente que un analista tenga presente que puede estar, pese a querer quedar bien con la escuela de turno, puede estar trabajando bajo conceptos y bajo ideas que lo atraviesan. Tomando el tema que decía Ricardo recién, tranquilamente un analista, sin advertirlo, puede estar bajo la idea de que lo mejor que le puede pasar a un chico es estar con su familia, y habría que ver qué familia le toca a cada chico para concluir si lo mejor que le puede pasar es estar con esa familia, y puede estar, sin advertirlo, interviniendo en esa línea. Por eso es conveniente tener presente que los conceptos no tienen que estar en nosotros, sino tienen que estar para nosotros. Digamos, y ese movimiento se da por medio de la reflexión. Digamos que es una propuesta, por otra parte, ya que la reflexión como medio para hacernos de las ideas ya debe tener sus 100 y pico de años. Así que bueno, desde ahí es que vamos a trabajar, desde ahí es que les queremos proponer nuestro trabajo en este curso, y bueno, esperamos que se puedan sumar. Gracias. Bueno, en lo que respecta a nuestro seminario de psicopatología de la infancia y las niñeces, lo primero que vamos a hacer es partir del niño sano y apartarnos justamente de la psicopatología tradicional, tanto en las etapas del desarrollo y la patología ligada a cada etapa del desarrollo, como de la psicopatología o el retrato del niño construido a través de la psicopatología del adulto en sesión. O sea, a partir de esto tiene que ver también con una concepción que creo además que sostiene la práctica de este grupo, lamentablemente no de todos los grupos, pero sí de nuestro grupo, que es trabajar en prevención. O sea, por eso
empezamos con infancias y nuestra formación no se agota en la adolescencia, pero bueno, ya así como decía Ricardo que se nos impuso el significante, creo que también el significante Rodulfo es un significante que nos pesa en relación a la responsabilidad de transmitir la patología y la salud en las infancias, niñeces y adolescencias. Entonces, en este curso vamos a estar también tanto con Susana como con Daniela, compartiendo este lugar y, bueno, compartiendo ideas, puntos de partida, distintos autores, distintas transferencias que además también tenemos nosotras mismas, y eso creo que enriquece justamente un seminario. Bueno, tienen los micrófonos. Sí, también plantear, digamos, cierto corrimiento de pensar las formaciones clínicas como estancas, como decía antes, ¿no? Y poder pensar cómo se llegaron a constituir ciertas modalidades de estar, ¿no? Poder diferenciar lo que implica un diagnóstico clasificatorio, de un diagnóstico que en realidad es muy, muy importante poder llevarlo adelante para poder pensar cómo voy a abordar una determinada situación, pero que no implique una estigmatización del ser. Entonces resulta claro poder, o sea, la necesidad de armar un diagnóstico, pero respetuoso de la singularidad de los niños y de los adolescentes, ¿no? Y por otro lado, también trabajar en que las presentaciones semiológicas que pueden aparecer en las distintas formaciones clínicas tienen que poder ser pensadas y entendidas, porque una misma presentación inicial puede responder a un montón de situaciones distintas, ¿sí?, que requieren distintas modalidades de intervención. Entonces, poder entender a qué responde cada forma, cada presentación, para poder abordarla en su especificidad, ¿sí?, teniendo en cuenta la multiplicidad de factores que la constituyen. Bueno, y también pensaba que el tema de pensar algo provisional para este tiempo de la vida, ¿no? Como que uno puede pensar, buscar, ver, encontrar ciertos indicadores que nos permitan armar un diagnóstico y que este diagnóstico va a ser provisorio. Primero porque la niña, el niño se encuentra en un estado de constitución subjetiva, y segundo porque nuestras propias intervenciones van a dar posibilidad a algún movimiento. Y además, como dijo Daniela, observando siempre esta cuestión ligada a cómo los indicadores clínicos deben ser podríamos decir, ubicados dentro de un cuadro que permita su justificación, dentro de un cuadro amplio y poroso, podríamos decir, no de ninguna manera rígido y cerrado, ¿no? Pero cómo podemos pensar tales variables, tales indicadores, nos hacen pensar más en un cuadro que en otro, ver si esto se verifica, tal vez hacer un diagnóstico que después cambiamos porque verificamos que no era lo que pensamos, no quedarnos encerrados en eso primero que dijimos, poder sostener esta cuestión más conflictiva de ir viendo, haciendo el camino al andar un poco, en ese momento de constitución que puede ser tan, podríamos decir, precoz, al menos en la infancia, ¿no? La niñez ya implica un poquito más de algo más, un poco más, si se espera y todo va bien, diría Winnicott, como con más armado. Bueno, tomar, como dijo Dani antes, seguir pensando en la cuestión de lo que aparece desde lo social. Eso es fundamental porque, sobre todo en esos tiempos, el psiquismo se va armando en distintos espacios, esto ya lo dice Rodulfo, en más de un lugar, y esos espacios ya no remiten a esa familia nuclear. Son otros los espacios por donde se atraviesa un niño y una niña para armar esa subjetividad, desde la escuela, las pantallas, o el grupo de amigos, ya no es como antes que se pensaba esta tríada mamá, papá, hijo o hija, y esto daba el lugar al armado subjetivo y todo lo demás quedaba bastante por fuera. Hoy es otro
el modo de subjetivación. Bueno, ese es mi pequeño aporte. Bueno, les puedo contar un poquito de uno de los seminarios que forman parte del segundo cuatrimestre, seminario sobre salud y prevención en los tiempos de la infancia, niñez y adolescencia, un seminario que vamos a trabajar conjuntamente con María Aurelia González. Ella hoy no pudo estar presente físicamente acá, pero está muy presente en cómo lo pensamos y cómo construimos, digamos, los temas que queremos abordar, teniendo en cuenta la noción de salud como un fenómeno multideterminado, contextualizado, vuelvo a lo contextualizado, ¿no? Y atravesado por múltiples variables, teniendo en cuenta el concepto de salud como un derecho humano, ¿sí? Que se vuelve clave poder sostener, trabajando desde la promoción y la prevención, además de trabajar en el abordaje y en la intervención, ¿no? Trabajando, o sea, teniendo en cuenta estos aspectos promocionales y preventivos en salud. Vamos a abordar los distintos, estos aspectos en los distintos tiempos de la constitución subjetiva. Vamos a trabajar en salud mental perinatal, en salud mental en infancia, en niñez y adolescencia. Vamos a, digamos, a convocar distintos equipos que estén trabajando en el campo de la salud pública en relación con estas temáticas, para que puedan venir a compartir las experiencias de trabajo, que generalmente son interdisciplinarias, y en nuestro país hay muchas experiencias, digamos, pioneras en lo que hace al trabajo interdisciplinario, en el trabajo en estos tiempos. Entonces queremos traer estos equipos para que presenten sus prácticas y para que nos vayan ayudando a pensar cómo intervenimos, cómo ponemos los pies en el barro en estas cuestiones de la salud pública, de los aspectos sociales que están presentes, obviamente una salud atravesada por concepciones que tienen que ver con cómo se representa la salud, cómo se representa la infancia, cómo se representan las personas hoy. Vamos a trabajar en los conceptos de violencia, de violencias que se presentan en estos tiempos. Vamos a trabajar en los procesos de medicalización de las infancias, las niñeces y las adolescencias, y los procesos de estigmatización que lastiman tanto en estos tiempos, ¿no? Entonces el abordaje va a implicar aspectos que tienen que ver con esta urdimbre de cuestiones: lo genético, lo congénito, lo social, lo ambiental, lo político, lo económico, las cuestiones de salud pública y cómo las políticas públicas están atravesadas por las modalidades de entender a las personas y de entender la salud. Bueno, ese va a ser un poquito el recorrido que vamos a hacer con María Aurelia y con ustedes, con los que estén presentes en ese seminario. Ahora le vamos a dar lugar a Alejandra Tortorelli, porque sé que no va a poder estar hasta el último momento, sabemos todos, y queremos escucharla. Ay, gracias Marisa, buenísimo, te agradezco un montón. Sí, me tengo que ir un poquito antes. Nos pusimos todos y todas de acuerdo, ¿eh? No es solamente mérito mío. Bueno, dale, gracias a todos. Entonces, sí, justo, digamos, se superponen las cosas y bueno, me tocó hoy. Bueno, yo personalmente quiero dejar sentadísimo y clarísimo que no se trata de una cuestión disciplinaria, la filosofía, ni ninguna de las, digamos, áreas en las cuales estamos, se supone, trabajando. Pienso que pensar de manera disciplinaria no nos sirve, y creo que además hay algo que tal vez tomó Ricardo al principio, señaló a Ricardo al principio, y que yo presento siempre cuando empiezo los seminarios, y es que a mí me parece que tenemos que entender que el pensar, y esto es una cuestión de pensamiento realmente, el pensar no es propio de ninguna disciplina. No puede serlo, primero y ante todo, no puede serlo, porque el pensar es, como dice bien Deleuze, se piensa por efracción, se piensa por violencia. El pensar es aquello que nos fuerza a pensar, y entonces disloca el saber.
No podemos confundir pensar con saber. Entonces, cuando los saberes se institucionalizan y se concretan a modo de disciplinas, pareciera que dejan de pensar. Sencillamente porque no pueden ir contra ellos mismos, digamos, no pueden diferir de sí, están condenados a ellos mismos. Me parece que al psicoanálisis no le puede suceder esto por principio, porque el psicoanálisis justamente no podría ser un saber de sí. No sé si se entiende, ¿no? O sea, es contradictorio que el psicoanálisis se constituya en un saber de sí mismo y que cierre sobre sí, entonces, como tantas otras disciplinas. Entonces, a mí me gusta que pensemos en términos de pensar, digamos, y todos tenemos la posibilidad de pensar si es que estamos dispuestos a dislocar lo sabido. Si no estamos dispuestos a dislocar lo sabido, bueno, esto es imposible y el pensar muere, ¿no? Entonces, parafraseando a Lacan, yo diría que somos pensados, ¿sí? Así como somos hablados, somos pensados, porque, por otro lado, cada época da a pensar, ¿sí? Cuestiones que no se dieron a pensar en otras épocas, y eso que da a pensar una época es aquello que nos interpela, como a mí me gusta también esta idea de Heidegger cuando él dice, ¿qué llama a pensar? Es decir, ¿qué nos llama, qué nos interpela a pensar? Si una época no nos interpela a pensar, otra vez es una época muerta, como dijo alguien por ahí, ¿no? Es decir, el pensar es lo que una época da a pensar, y uno tiene que estar muy atento a aquello que lo interpela. Entonces, mi seminario no es un seminario de filosofía para ilustrarlos en el saber decimonónico, ¿sí? O enciclopédico, ni tampoco pretende ser algo que nos ilustre o que nos dé como una pátina, ¿no? de ilustración. De ninguna manera. Y la filosofía también ha sido afectada por el pensar, ni que hablar. La filosofía tampoco permanece idéntica a sí misma. No podría permanecer igual a sí misma. Dicho lo dicho, como egresada de filosofía, yo me encuentro hace muchos años pensando con el psicoanálisis, como decía Rodolfo, contra el psicoanálisis, entre el psicoanálisis, y el psicoanálisis me ha dado a pensar a mí, ¿no? Como no creo que haya disciplina que no exista intervenida, injertada por otros saberes, ¿no? No hay ningún saber puro, no hay ninguna disciplina que no esté ya contaminada originariamente, por decirlo de algún modo, ¿no? O parasitada, como diría Derrida. Entonces, no hay lo propio de cada disciplina, y está muy bueno que nosotros, ¿no? en este grupo nos parasitemos, nos injertemos, nos perturbemos unos a otros, ¿no? Y no que pretendamos guardar para sí un saber propio, ¿no? Una última cuestión tiene que ver con, a mí personalmente no sabría por qué, necesitaría que un terapeuta me interprete. No sé por qué siempre me convocó la cuestión del sujeto. Verdaderamente no sé por qué, pero es algo que me apasiona, que me convocó siempre, desde la facultad, desde que era muy niña. Y si hoy me dedico a lo que se llama lo vincular, entre comillas, es porque entiendo que lo vincular es otro nombre para la deconstrucción del sujeto. Y me parece que una de las cuestiones justamente que nos da a pensar la época, e incluyo a Freud en esto que da a pensar, es justamente la deconstrucción de un sujeto individual soberano de sí mismo, ¿no? Esa deconstrucción empezó hace mucho tiempo, empezó con Nietzsche y con Freud, diría yo, y continúa. Es un gran desafío de época pensar el estatuto de la subjetividad y pensarlo hasta las últimas consecuencias, digamos, ¿no?
Así que bueno, este es mi injerto, digamos, para con todos nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Adri? ¿Querés, Adri, contar vos un poquito? ¿Querés que cuente yo? Tiene Estaba cerrado el pensando, micrófono, Adriana. A ver, te contesto yo en lugar de Adri porque estaba pensando con Alejandra, y justamente me hacía tomar en cuenta cómo esta época, y lo que esta época nos da a pensar, les da a pensar a los adolescentes en ese cambio enorme que tienen que producir en los trabajos de la pubertad y adolescencia. Esto es lo que hemos ido intentando poner en el desarrollo del seminario en cuanto a contextualizar al adolescente actual con cómo se presentan estos trabajos en la actualidad en función de los cambios que se están operando y que convulsionan a los adolescentes y en general, porque son cambios de paradigmas muy fuertes. Entonces la idea es ir recorriendo en el seminario cuáles son esos trabajos a realizar durante la pubertad y adolescencia, pensar metapsicológicamente qué es lo que se produce en todo ese cambio del orden de lo libidinal y de la estructuración narcisística, y cómo eso convulsiona al puber y al adolescente, y de qué manera se van presentando distintos derroteros, pero contextualizándolo específicamente en cómo inciden los cambios actuales, y pensando también de qué manera comprender cómo se presentan esos procesos, como decían antes, respecto al seminario de infancia y niñeces, para no patologizar los procesos que se presentan ahora de manera diferente, porque necesariamente tienen que ser diferentes en función de los cambios. Esto nos lleva a repensar cuestiones de género, más allá de lo específicamente metapsicológico, cuestiones de género, cuestiones de las instituciones, qué sucede con las instituciones, etc. Creo que Adriana y Fabiana les van a poder agregar un poquitito más, pero esto sería en líneas generales como el eje sobre el cual pensamos ir trabajando. Bueno, un gusto estar acá en esta reunión informativa y como decía Graciela, pensar la adolescencia hoy en función justamente de esto que venimos planteando, ¿no? Que es la deconstrucción de lo ya sabido, conocido, digamos que en el terreno, en el campo, no solo de la clínica, sino de la constitución de la subjetividad, en púberes, en los trabajos puberales y en los trabajos de adolescencia, es cuando más estalló lo ya sabido en relación a temas como la conflictiva edípica, como la identificación a partir de... Claro, la identidad, las diferencias que en este momento serían imposibles no ver entre la identidad sexual, el sexo con el cual biológicamente nacieron y la percepción de cómo se perciben en este momento. O sea, para las y los terapeutas y psicoanalistas que trabajamos con adolescentes, realmente tuvimos que hacer un cambio y un trabajo de deconstrucción de lo sabido y una apertura a lo nuevo, a lo que ellos hoy nos van diciendo, y justamente la idea es que podamos despsicopatologizar lo que en otras épocas y en otros momentos era considerado una patología, ¿no? Hoy nos vemos exigidos a pensar cuestiones que tienen que ver con las adolescencias trans, con los sexos no binarios, con chicos no monogámicos, o sea, un montón de conceptos en relación a cómo se va armando la sexualidad en los pacientes y en los adolescentes, más allá de los pacientes hoy,
cuándo son trabajos psíquicos floridos o no, pero saludables, y poder, a partir de poder identificar qué es lo esperable y lo saludable, poder determinar en qué momentos estamos frente a patologías incluso muy graves, cuándo es una experiencia, cuándo es una adicción. Y en mi caso particular, bueno, yo voy a trabajar en las clases algunas cuestiones en relación a lo fundamental para el trabajo con adolescentes, que es el encuentro con los pares, con los otros, la identificación de su sexualidad a partir de este trabajo entre pares, y por otro lado algunas cuestiones que hacen a las formas expresivas, comunicativas, pero además subjetivantes en la adolescencia, que es la escritura y las distintas manifestaciones de la escritura, ¿no? Ya sean los tatuajes, los grafitis, pero también otras manifestaciones como los cortes, las seriaciones, escoriaciones, etc. Bueno, un poco es a grandes rasgos los temas que yo particularmente voy a tratar. Con respecto a lo que planteaba Ricardo, ¿no? La cantidad de consultas en este momento por situaciones de abuso, de violencia sexual, de agresiones sexuales, que muchas veces recién se pueden enunciar, decir, contar, narrar, comentar a partir de la experiencia puberal, ¿no? Entonces, bueno, quizás vamos a tomar algo de esto y le doy el lugar a Fabiana Tomei, que va a continuar con el seminario. Bueno, buenas noches a todos. No debería sorprenderme la sintonía que tiene este grupo, digamos que no hablamos por anticipación de que iba a hablar a cada uno, pero cómo nos resuenan conceptos o la misma actitud, ¿no? Bueno, en este tramo que yo voy a acompañarlos del seminario de adolescencias, me propongo poder pensar todos juntos, o poner a pensar y a poner a jugar las relaciones vida-muerte en la adolescencia, en su complejidad. Las relaciones o vida-muerte en la adolescencia, y no solo en la adolescencia, no son de oposición. No digo que sean lo mismo, sino que esa alteridad, esa diferencia, no puede ser pensada en términos oposicionales. Y lo mismo podría decirse si uno en lugar de muerte pone vida-violencia. Cuando nosotros nos referimos a muerte, por ejemplo en la adolescencia, es fácil caer en un lugar común y pensar o bien en los duelos que debe realizar un adolescente en su crecimiento, que obviamente están las muertes simbólicas de sus referentes primarios, o sea, pensarlo desde el punto de vista metapsicológico, o bien a las actuaciones, a las autoagresiones, a las autolesiones, y que obviamente son preocupantes y las constatamos en la clínica, en nuestros consultorios, y también las agresiones y las muertes a manos de adolescentes y entre adolescentes, que figuran en la plana de los diarios. En los últimos años nosotros hemos presenciado y constatado estadísticamente un incremento en las tasas de suicidio de adolescentes y también de muertes en manos de adolescentes. Esta tendencia ha crecido exponencialmente durante la pandemia, ya la OMS lo había anunciado, 1 de cada 100 muertes fue un suicidio. O sea, ha bajado la edad de los suicidios y se ha incrementado la cifra en estos dos últimos años, y contribuyó en un 2%, digamos, esa cifra a la tasa, a la carga mundial de enfermedades, los suicidios adolescentes. Ahora, sin descuidar estas aristas psicopatológicas, ¿no? Sin descuidarlas, me propongo pensar estas relaciones vida-muerte en su complejidad. Esta tarea de complejización de estas relaciones ya la inició Ricardo en un texto de hace unos años, de 2006, que se llama Vida, no vida-muerte, dejando la niñez, en donde parte de una pregunta de Winnicott,
que es qué es estar subjetivamente vivo, ¿no? Y cuáles son las condiciones necesarias para que alguien pueda llegar a sentirse vivo, y desmenuza las formas del sentirse vivo en la adolescencia. Pero además introduce algo muy interesante para salir del atolladero digamos, del binarismo, muerte, vida y presencia, ausencia, e introduce lo no vivo, ¿no? Los estados no vivos en los que está el adolescente, esos estados de modorra, de aburrimiento, que le permiten soportar los procesos de integración, muchas veces confundidos con patología, que no lo son. Entonces ya es una complejización esto, pensar vida, no vida, muerte. Así que yo me propongo en este tramo continuar esta interrogación sobre los modos en los que alguien se siente vivo, no vivo, o no se siente vivo, ¿no? En la adolescencia, cuáles son las condiciones. Lo quiero suplementar con la dimensión temporal, con las temporalidades, y con la cronodiversidad, y con el momento actual, ¿no? ¿Cuáles son las formas y las condiciones y los escenarios en que los adolescentes se sienten vivos, no vivos o muertos, ¿no? Psíquicamente. ¿Cómo se siente alguien vivo en una situación de exclusión social o de expulsión social? ¿O cuáles son las formas en que alguien se siente vivo o no en las redes? Bueno, estas cuestiones. Les propongo poner a jugar estas relaciones sin reducirlas. ¿Te escuchamos, Irene? Bueno, acá estoy. Saludos a todos, algunos no los conozco. Desde acá, de Córdoba, los estoy conociendo ahora y los escuchaba con mucho interés. Bueno, estoy muy contenta de participar de esta propuesta. Como decían recién, me parece que hay muchos aspectos a donde sintonizamos, sobre todo en el deseo de seguir pensando, en este caso pensando juntos, compartiendo muchas ideas. Para mí esto es continuar una apertura muy linda, muy grata, profesional, desde que me encontré con Ricardo hace muchos años y después con Marisa, y que me ha permitido jugar con muchas ideas diferentes. Al estar yo un poco, me resonaban muchas de las cosas que decían, porque en verdad yo estoy en un cruce de disciplinas, a donde es un lugar bastante incómodo, y quizás, como decían recién, esa incomodidad obliga a pensar, digamos, para no quedarse a priori en ningún lugar de la frontera, ¿no? El haber hecho mis primeras experiencias como médica en la pediatría, en un hospital de niños muy complejo, el más complejo de Córdoba, a donde estuve 4 o 5 años, y después formarme en psicoanálisis y en psiquiatría, con los puntos en común y con los puntos divergentes, ha hecho que intentara entender todos esos aportes de distintas disciplinas y de distintos niveles de observación de los mismos fenómenos, ¿no? Cómo lo ve el pediatra, cómo lo ve el psiquiatra, cómo lo ve el psicoanalista, y esa torre, esa babel de términos, a veces tan extraños, entre unas disciplinas y otras. A veces se refieren a cosas muy distintas, pero bueno, lo que yo he estado viendo a lo largo del tiempo, y con lo que me he encontrado en estos últimos años, es que hay un psicoanálisis
con el que me siento muy cómoda, que es con todas estas ideas que se están compartiendo acá, un psicoanálisis poroso, que se deja, que escucha y se deja un poco, y quiere generar nuevos conceptos, revisar los viejos, pero también una neurociencia que ha cambiado a lo largo del tiempo. O sea, la neurología ya no es lo que era antes, ocupada solamente en las problemáticas de patologías duras, sino que hay todo un avance que a mí me interesa muchísimo en lo que se llama ahora la neurociencia social, y que sintoniza mucho con el psicoanálisis, aunque hable en otro idioma, un idioma que si uno se esfuerza un poquito no deja de ser comprensible, pero es un aspecto de la neurociencia que investiga qué nos pasa cuando estamos con otros, y que que nos cuenta esto que, me acuerdo mucho, un seminario, un pequeño espacio que Ricardo vino a darnos a Córdoba, donde nos hablaba del círculo, ¿no? En el sentido del círculo, de una esfera, digamos, que pensando en el desarrollo del bebé, del niño pequeño, y que no sale de un lugar cerrado, sino que surge de ese encuentro con las figuras significativas, con aquellos que se ocupan directamente de él, con su mamá, su papá, sus papás, sus mamás, sus cuidadores, etcétera, pero surge del dos, no del uno, digamos, y después se va diferenciando. Y la neurociencia social nos dice eso, porque habla de una matriz intersubjetiva, y habla de todos los aspectos neurobiológicos que sostienen esa subjetividad, que luego va a dar aspectos más individualizados y aspectos más compartidos. Así que bueno, para mí es un territorio muy lindo en el que sigo aprendiendo todos los días algo nuevo, puntos de coincidencia con algunos autores, con Ricardo, con Marisa, mucho con Winnicott, que es un autor que yo he estudiado mucho, y me siento muy bien de volver a leerlo y de tratar de hacerlo dialogar con estos nuevos autores que voy encontrando, y eso es lo que me gustaría compartir con los que tengan ganas de pensar este tipo de cuestiones. Así que, bueno, gracias por invitarme. Cuestiones altamente enriquecedoras. Me parece que cada uno de nosotros dijo algo, un poquito, un trocito, pero que sería importante que todas las colegas y los colegas presentes también abran, digamos, cuestiones, interrogantes, dialoguen, porque este sería el espíritu también de Rodulfo, y el espíritu que se inicia con este programa también. ¿Pueden levantar la manito, así los vemos, o directamente así, o les va a abrir el micrófono Agustina? Yo no tengo la pantalla completa acá, porque somos unos cuantos. Lourdes Armoa quería decir algo, levantaba la mano. ¿La podés silenciar? Hola, buenas tardes. No, yo pensé que pidieron nada más que levantemos la mano. No, estoy escuchando atenta a todo, perdón. Ah, bueno. Levantar la mano y marcar el paso. El principio acá es de uniformidad. El que quiere hablar se tiene que desmutear directamente, porque solito, sí. Agustina no los puede desmutear. Okay. Ella puede mutearnos, pero no desmutearnos. Bueno. Buenas tardes, no sé si me escucho. Se escucha perfecto. Sí, Laura, te escuchás. Sí, gracias.
Ay, me encantó todo, me encantó mucho escucharlos. Yo vivo en México. Me gustó muchísimo el poder escucharlos de una manera muy creativa, más por los tiempos que estamos viviendo ahorita actualmente. Yo trabajo en la clínica y trabajo con niños y sí me he encontrado con situaciones un poco sorprendida en el sentido de más mamás llevando a bebés, o sea, se me hace que la intervención cada vez es más temprana, algo que me sorprendió muchísimo, bebés de 1 año, 2 años, 3 años, ya los más grandecitos que no pueden, no han podido dejar el pañal, y al escucharlos como algo de prevención, pero lo que más me gustó es cómo hablan en relación del psicoanálisis, ya no como a mí me tocó probablemente, como acá lo escuchaba como, ay, no sé si decir la palabra como algo no flexible o algo muy duro, como lo decía el profe Ricardo, de pasar de Lacan a Freud y así sucesivamente, pero no lograba como algo que fuera algo también más dinámico, más movible, algo como que pudiese ser como vivo, palpitante, que la salud en el campo de la salud pueda tramitar el psicoanálisis, igualmente en la educación. Yo ahorita actualmente estoy haciendo una maestría en psicopedagogía, viendo también la demanda acá con las escuelas, pero que también pudiese también entrar algo también del psicoanálisis y también la salud ahorita actualmente. Entonces, el estarlos escuchando, se me hizo bien rápido, se me fue bien rápido el tiempo. Quiero más, sí me voy a inscribir definitivamente, y un gusto haberlos escuchado. Bueno, estoy muy contenta, no quería dejar pasar y darles las gracias, por esta oportunidad que nos están dando. O sea, así lo estoy persiguiendo como una oportunidad de, pues, de poder seguir creciendo, desarrollándonos y sobre algo pues cada vez más vivo, más creativo y más, un psicoanálisis más movido. Bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias a vos, Laura. Gracias. Bueno, Laura traía recién algo que a mí me interesa desde el lugar también de psicopedagoga, no solamente de psicoanalista, y por eso he trabajado siempre en el contexto de la educación, nunca lo he dejado de hacer. Este tema de que la psicopedagogía, bueno, se nutra con el psicoanálisis, es algo que en nuestro país, la Argentina, se hace mucho, aunque cada vez está más penetrada por el cognitivismo. Pero lo que yo pienso que es un campo riquísimo, quizá para todos nosotros, y también para la psicopedagogía, es la psicopedagogía temprana. O sea, que la psicopedagogía no intervenga cuando algo empezó a fallar, cuando las lógicas psíquicas dejaron de funcionar bien y se psicopatologizó el proceso, sino que pueda tener realmente un carácter preventivo, y por eso la importancia también de trabajar, yo digo, trabajar en equipo allí, como uno podría decir, en lo perinatal, en aquello que acompaña al nacimiento, al crecimiento, a los primeros tiempos de la vida, ¿no? Y que se hace muy poco. Por lo que veo que se hace ahora es una cosa terrible. Me sorprendo. Muchos de ustedes deben saber, por ejemplo, que hay niños que ya saben el alfabeto al 1 año y medio, o que saben contar hasta 100 a los 2 años, cuando eso no tiene ningún tipo de significado, por ejemplo, para los niños. Pero se está formando así, en este momento.
Bueno, Los skills. sí. Bueno, veo entre la gente a gente conocida, sería un gusto dialogar. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches, ya. Hola, ¿cómo estás, Ángeles? Bien, bien, muy contenta, muy seducida por futuras incomodidades. Sí, así como me gustan las películas incómodas, me encantan las ideas incómodas. Me enojo y me desenojo, me gustan las ideas bueno, por ejemplo, la de repensar la patología, la familia, la cuestión del dominio, y también me seduce, me alegra mucho que se siga hablando de prevención y de promoción, y también de salud pública. Me siento convocada por mi doble pertenencia entre lo que es mi trabajo en lo público y en lo privado, así que siento que este patito feo encontró su charquito. Ya hace un tiempo que lo siento, pero bueno, es muy gratificante. Bueno, me sumo al proyecto. Qué bueno. Bienvenida. Se podría proponer, ¿no? El programa se llamaba Programa Interdisciplinario de Pensamiento Incómodo. Podría ser. Me parece que Malena quiere intervenir. Pero pensamiento e incómodos es un pleonasmo. Si es pensamiento, es incómodo. Malena quiere intervenir. Malena Bernaza. Está silenciada, Malena. Todavía está silenciada. Ahí está. Bueno, yo soy Malena, soy psicóloga, psicoanalista y trabajo en un hospital de niños en Rosario. Y bueno, mientras los escucho me pregunto, porque digo, bueno, empezó a las 7 de la tarde, termina a las 9, tengo hijos pequeños, estoy como súper agotada y digo, bueno, ¿por qué estoy acá? Y un poco lo confirmo, porque realmente me parece, bueno, sumamente atractiva la propuesta y vengo sintiendo y necesitando, bueno, reactivar un poco el deseo. A veces trabajar en lo público se hace muy difícil, hay cuestiones reales muy pesadas, y así como uno de, bueno, de los colegas decía esto de la importancia de la supervisión, el análisis propio, muchas veces yo siento que la formación, que por supuesto la idea es que sea constante porque siempre aprendemos, lo que nos hace es reconectar con el deseo y con la elección de, bueno, de nuestra profesión, y muchas veces puede caer porque, bueno, trabajamos con realidades muy duras, muy pesadas, a veces con muchas faltas de recursos, y realmente, bueno, me siento que buscaba esto y que lo estoy encontrando, muchas ganas, muchas ideas, y bueno, y que esto continúe. Así que, bueno, un gusto, un placer. Qué bueno. Bueno, además, Malena, y también un poco lo que decías, Ángeles, en relación a lo duro que es trabajar en el espacio público, bueno, desde ya organizando los talleres que van a funcionar en el primer cuatrimestre, en el segundo y en el tercero, 3 talleres por mes. Bueno, justamente nos interesa mucho que puedan compartir esas experiencias en los talleres. O sea, va a ser un espacio abierto, por supuesto, a lo clínico, a lo que pensamos, pero siguiendo también con nuestro pensamiento. La idea es prevenir en salud y prevenir en salud pública. O sea, esto es un eje que nos vertebra a todos. Así que les invitamos a que puedan reunir materiales y mandárselos, enviárselos a Georgina para que podamos ir armando esos talleres. Bien. Sí, de paso, Hola. de paso se podría agregar que también va a ser importante en un análisis justamente deconstructivo
prevenir contra ciertas políticas de prevención, porque hay políticas de prevención que pueden ser temibles. De manera que eso no hay que olvidárselo a propósito de la prevención. Sí, hay políticas de prevención que justamente patologizan, ¿no? Al trabajar tempranamente con situaciones que no requieren ese tipo de intervenciones. Y una cuestión que me hacía pensar recién Malena, digamos, cuando convocamos a los equipos de trabajo en otras instancias, a los equipos de trabajo de campo, porque me parece que no solo nos transformamos nosotros en todo esto que vayamos construyendo, los equipos mismos nos plantean que se transforman en sus prácticas, en sus pensamientos, en su forma de abordaje, por lo que desde los espacios de formación les podemos ir planteando también, o podemos pensar conjuntamente, así que me parece que es un espacio de trabajo para todos los que participemos, ¿no? Para nosotros, para ustedes, para los equipos que intervengan con sus presentaciones, así que bueno, muy convocante la idea de que también puedan presentar sus propios trabajos en estos talleres, para pensarlo juntos. Yo quería agregar a esto de la prevención, que me parece importantísimo, ¿no? Que están ustedes planteando despatologizar, están ustedes también, está planteado, digamos, el abordaje a la niñez, a las niñeces, a las adolescencias, a las infancias, desde un lugar que deje venir al otro, lo deje venir, ¿no? Que no lo prevenga, digamos, que no prevenga su venida, ¿no? Y la prevención a veces lo que justamente en su afán de prevenir no deja venir, ¿no? Es como anticipa la venida del otro. Y eso hay que tener mucho cuidado, definitivamente, ¿no? Aun cuando se haga con muy buenas intenciones, ¿no? Me acuerdo de una frase de un amigo mío austríaco que decía: ¿quién protege a los pingüinos de los protectores de pingüinos? Claro, porque no deja venir al otro porque desea alojarlo en lugares ya conocidos. Ya conocidos, y aún cuando sea con muy buena voluntad, ¿no? O sea, esto también hay que decirlo, ¿no? El cuidado puede ser a veces nocivo, ¿no? Bueno, cuando se dialogando con Ale, justamente cuando yo pienso en prevención, no lo pienso en el sentido de que uno lo va a alojar predictivamente. O sea, lo pienso más en el sentido de alojar lo diverso y respetar lo diverso, como pensaba Hannah Arendt, ¿no? En el sentido de que lo más insólito con lo cual, y lo más extraño con lo cual uno se encuentra, es la venida de un hijo o una hija. Eso que nos va a cambiar a todos, y en eso, digamos, Irene trabaja muchísimo, cómo se modifica, pero además se modifican neurológicamente. En este momento está demostrado la modificación neuronal que se produce y que produce el nacimiento del bebé, pero no solamente que la relación lo modifica a él o a ella, sino a su madre y a su padre. Entonces, cuando yo hablo de justamente prevención, me opongo radicalmente a predicción. No, la biblioteca de Babel no. Donde todo ya está escrito. Creo que tenemos que dejarnos sorprender con lo novedoso y poder aprender de lo novedoso. Por allí decía también Adriana, justamente poder que los adolescentes nos puedan sorprender y puedan justamente pensar que algo que hace pocos años en psicoanálisis considerábamos una patología, actualmente, bueno, si uno no se pone en la idea de yo ya sé, sino se pone, ¿qué me dice un adolescente? ¿No? Que es la posición que tiene Adriana, bueno, y su grupo, ¿no? Entonces, cuando hablo de predicción, no hablo de recibir lo que ya sé que va a venir. Sí, obvio que no. Sí, claro, sino aquello que me va a transformar.
Sí, en el sentido en que trabaja Derrida la hospitalidad. Exactamente, exactamente. Se va a dislocar inevitablemente, ¿no? Cecilia Luna y la compañera querían decir algo también. Sí, queríamos saludar. Yo soy Cecilia Luna, soy psicóloga, y Sol Gutiérrez, psicopedagoga. Nosotras venimos compartiendo hace unos años un espacio con Ricardo, que bueno, nos ha permitido crecer mucho, y bueno, y acá estamos con expectativas de poder sumarnos a esta propuesta. Queremos agradecer que con este formato se posibilite el acceso a quienes no estamos en Capital, porque bueno, es una manera también de poder acercarnos y también, bueno, de compartir todo aquello que también atraviesa la construcción de saberes, que tiene que ver con lo idiosincrático y con las diferencias, que me parece que puede ser enriquecedor. Y bueno, y nuevamente, en lo personal, al ir escuchando a cada uno de ustedes en sus presentaciones, me encuentro con algo que me motiva, que motiva muchísimo, que tiene que ver con, bueno, que aparezcan siempre nuevas preguntas, nuevos deslizamientos de sentido, y así, digamos, uno se encuentre de nuevo diciendo, bueno, esto hay que pensarlo de nuevo, como decía Ricardo al inicio de la conversación, esto que apareció de los conceptos que no tienen que estar en nosotros, sino para nosotros, y bueno, y cómo ahí también poder identificar o encontrarnos con esas ideas que a veces nos atraviesan, y que bueno, y que no podemos de alguna manera encontrar esa distancia para bueno, flexibilizar, deconstruir lo que venimos pensando, cómo lo venimos pensando. Bueno, a mí me han resonado varias referencias que fueron haciendo a medida que iban realizando las presentaciones, y que bueno, y que eso me genera mayor motivación de la que ya traía, digamos, al momento de empezar esta participación en esta reunión, para poder, bueno, ser parte de la propuesta. Bienvenidas. Bienvenidas. Gracias, Ricardo. Muy interesante también otra vez esta cuestión de qué es estar subjetivamente vivo, que es una pregunta que, bueno, yo soy psicóloga, practico el psicoanálisis, pienso con el psicoanálisis, digamos, tomando lo que decía Ricardo, y bueno, es una pregunta, me parece muy, muy significativa, y que tiene que estar ahí siempre presente para nosotros, ¿no? Porque me parece que trabajamos con eso. Sí, también quería agregar una cosita en relación a la especificidad que está en el título del programa, ¿no? En estos tiempos donde la igualación parece que intenta acaparar muchas cuestiones, ¿no? Y a veces las infancias, las niñeces o las adolescencias intentan ser igualadas con otras edades, y bueno, se pierden muchas particularidades y especificidades de esos tiempos. Esto es algo actual que también es importante poder pensar, ¿no? Nos interesa poder pensar. Los dejo a todos un beso grande y nos vemos pronto. Seguimos, ¿eh? Gracias. Chao, Ale. Chao. Me parece importante esto que decís, Dani, por eso me resultaba interesante suplementar esa pregunta de Winnicott, que ya había complejizado Ricardo, con la dimensión temporal y con, en plural, las temporalidades, ¿no? Las temporalidades, las formas de vivir el tiempo y no solo los momentos históricos. Me pareció muy, muy interesante hacer ese suplemento, ¿no? En qué temporalidad vive un adolescente y cuáles son los modos
históricos o actuales de estar vivo o de no estar vivo, no sentirse vivo en este momento, ¿no? Bueno, este momento además nos replantea muchas cosas, o sea, en relación a estos temas y a otros, ¿no? El efecto que ha tenido este espacio del cual no se puede salir, ¿no? No solamente la pandemia, sino las cuarentenas, etc. Cada vez más llegan patologías de la dificultad de no poder estar más que encerrado en su propia casa y con su propia familia. Ya no hablemos de las familias de abusadores o las familias que maltratan a sus miembros, pero el estar encerrado sin poder salir, bueno, hace perder mucho de esta cualidad de estar vivo, ¿no? Y más aún, las situaciones de desigualdad social se han agravado con todo esto de la pandemia y sus consecuencias, ¿no? Su encierro, el no poder estar. A veces, yo cuando me encuentro con niños muy pequeños, además trabajo con niños muy pequeños, y de pronto el darme cuenta de que nunca han visto la cara de otras personas entera. O sea, un niño que nació en el 2020 ve a la gente con barbijo. Y en ocasiones es una ventaja, ¿eh? Así. Vos decís que si te tapás la cara, los niños van a ponerse más contentos. Puede ser. Pero es algo muy impactante eso, no encontrarse cara a cara con otro ser humano, ¿no? Quisiera sumar algo respecto a esto del estar vivo. Me parece que, como decía Marisa recién, la pandemia puso de relieve que algo que es eminentemente humano es que la vida para los seres humanos no son las funciones fisiológicas, no es el funcionamiento del organismo y mucho menos es vivir a cualquier costo. Digamos, creo que si hay un gesto humano por excelencia es yo voy a vivir bajo ciertas condiciones, si no, no me interesa, digamos. Y esto creo que es lo que se pone muchas veces en juego cuando una persona está dispuesta a asumir ciertos riesgos, y no hablo de cuestiones de ni una persona que se quiera suicidar ni nada por el estilo, sino si la vida no es en estos términos, no es con mis seres queridos, no es pudiendo abrazarlos o besarlos o estar con la persona que amo, esta vida a mí no me plantea, digamos, ambiciones ni me invita a nada. Así que una figura que ha tenido mala prensa dentro del psicoanálisis, que es la figura del amo, es esa figura. Es la figura de yo estoy dispuesto a morir por esto, por este reconocimiento, que puede ser reconocimiento de mis seres queridos. Así que bueno, eso quería sumar. Bueno, hay varios mensajes, no sé si Georgina los querés leer o todos los tienen como para leerlos. Todos los podemos leer. Todos los pueden leer. Podemos leerlos. Bueno, básicamente lo que se lee es entusiasmo y ganas de sumarse al programa. Algunas personas tuvieron que irse, pero esos fueron los mensajes. Pero de todas maneras sí, los pueden leer todos porque fueron dirigidos a todos. Sí, en realidad me expresé mal. Yo sé que todos lo podemos leer, pero de pronto leerlos en voz alta también es compartirlos de otra manera. Bueno, Mónica dice que es muy interesante la propuesta. Alejandra, que ya nos dejó, dice que está muy feliz de estar en este proyecto, que tiene muchas ganas de comenzar, que se tenía que ir y que nos dejaba un saludo y cariños a todos. Y Laura decía que estaba entusiasmada, me provoca el seguir repensando las cuestiones de la obviedad, no puedo seguir en la reunión, nos vemos pronto y gracias.
Bueno, ¿alguien quiere agregar algo? Porque no tenemos que cumplir horario, pero podemos seguir dialogando. Sé que a Georgina le llegan múltiples preguntas en cuanto a organización y demás. También este es un espacio que, si le quieren preguntar algo, justamente ella lo puede aclarar, y como somos unos cuantos, de paso lo aclara para todos. Y si no, si todos están y todas están de acuerdo, nos podríamos ir yendo, por lo menos los que estamos acá, y son 8:30 de la noche, ir yendo a comer algo rico. O por lo menos a comer algo, ¿no? Ricardo. Hola, yo quería solo agradecer también por esta oportunidad. Mi nombre es Mónica Villena, soy de Chile. Y bueno, y una de las cosas que por lo menos en mi país no se daba mucho era justamente algo que deja quizás la pandemia, esta posibilidad de poder como acceder a estos espacios de formación a través de lo virtual, y eso yo creo que en lo personal se agradece mucho. Yo, gracias a Ricardo y Marisa, un poco de algunas lecturas que he tenido, me he ido como reencantando también con el psicoanálisis, desde una línea más relacional, que es la que a mí me gusta un poquito también. Así que nada, yo también me sumo a este proyecto a partir de marzo, feliz, y gracias también por esta oportunidad que trasciende también como la frontera, y así que eso, muchas gracias. Bueno, bienvenida también. Acá preguntan, César Cádena, si la próxima reunión es el 17 de marzo. César, el 17 de marzo justamente comienza el seminario Psicopatología de las infancias y las niñeces, y vamos a estar allí. A ver, estoy viendo. Sí, Daniela está acá, Daniela Muiña, Susana Lado y yo. Y bueno, ese mes hay un feriado acá en la Argentina, que es el 24 de marzo, y como es un día que se conmemora, es un día de duelo para Argentina, entonces no va a empezar Ricardo el 24, y después continuamos nosotros a los 15 días con nuestro seminario. El seminario del grupo de Ricardo, Francisco y Mónica empiezan en abril. Así que te estaba contestando esto por escrito, sí, pero lo hago directamente de esta manera. Muy bien. Ok, muchas gracias por la observación. Yo vivo en México. A mí sí me es útil este tipo de observaciones que me imagino que van a ser a través del correo, porque pues en México no tenemos los mismos días feriados que en Argentina, entonces está bien para programar mi agenda. Ya entiendo que a partir del 17 hasta los 15 días es la próxima sesión. Yo no quiero intervenir mucho porque apenas estoy, bueno, incursionando en el conocimiento del campo del psicoanálisis. Mi formación original es de psicología educativa. Estudié psicología educativa y luego ya me metí un poco en algunos estudios posteriores en el área de neurobiología, y trabajé varios años
en el área de educación especial en el sector público aquí en México. Resido en la ciudad de Querétaro y me recomendó sobre todo una colega, una maestra, una amiga de educación especial aquí en Querétaro. Y no trabajo ahorita en la clínica, nunca la he trabajado de manera particular. He trabajado siempre en el sistema de educación especial, en el sistema público. De manera particular, en algún tiempo he trabajado también la parte de problemas de aprendizaje, discapacidades. Y recientemente incluso me acabo de jubilar del sistema educativo, del sistema de gobierno. Tengo algunos meses que ya estoy jubilado como servidor público. Y pues ahorita me he metido en esta aventura que todavía no sé cómo va a acabar, de introducirme en el psicoanálisis. Yo empecé a hacer mi propio análisis, estoy de manera personal en análisis, y me empezó a interesar mucho este tipo de temas completamente distintos a lo que es la psicología educativa, aunque también tendría uno que haber desarrollado algún ojo clínico durante tantos años de trabajar en educación especial. Y así me fui adentrando. Empecé yo con terapia personal, con mi análisis, que todavía estoy. Y bueno, en este momento, ya jubilado, tengo más tiempo libre, aunque también más necesidad de organizar y de tener lecturas, y apenas es una aventura. Lo bueno es que yo en el programa vi que está compuesto por 3 cuatrimestres y que cabría la posibilidad de que si me dejo intimidar o me da miedo, me salgo y termino el primer, no se crean. Bueno, no estoy, no conozco mucho de los conceptos. Estoy participando en un seminario muy pequeño que me invitó un psicoanalista que sabe que me estaban interesando estos temas. Y yo estaba como preparándome para trabajar un poco la clínica en mis tiempos libres, pensando en adultos, con la idea de ya no trabajar en la infancia, son muchos años, pero alguien por ahí me motivó y me dijo, bueno, pues es que también tú tienes muchos años con la experiencia en niños, en educación especial, y también sería interesante que si este seminario es un seminario de un grupo muy pequeño, en donde estamos viendo diferentes propuestas de psicoanálisis y sobre todo las bases fundamentales del psicoanálisis. O sea, no domino, no conozco, me estoy familiarizando con muchos términos y bueno, vamos a ver cómo nos va en esta experiencia de aprendizaje, que para mí estoy a estas alturas de la vida incursionando en el psicoanálisis. Mucho gusto y nos vemos en la próxima sesión. Bueno, César, compartimos el tema de educacional y el tema de educación especial. Yo en el año 1965 empecé a trabajar en educación especial. Y hasta ahora sigo trabajando en educación especial dentro del ámbito público. Y creo que eso implica una apertura realmente para conocer la subjetividad, el trabajar, digamos, durante tanto tiempo con esos niños y niñas, y bueno, lo que implica mirarlos desde un lugar que no los discapacite, ¿no? Sino que los habilite. Y en ese sentido vuelvo a diferenciar prevención de predicción. Si no, bueno, no estaríamos disfrutando de la música de OE, por ejemplo.
Georgina, me parece que hay algunas preguntas para acá, si vos las querés contestar, o las querés contestar después en otro ámbito. Sí, respecto a lo que estaban preguntando de lo de marzo, tenemos el cronograma completo de cómo van a ser las fechas de cada clase, así que eso se los puedo facilitar por mail, pero en cuanto al inicio, como decían, el inicio sería el 17 de marzo, luego tocaría iniciar el seminario de lecciones de la clínica el 24, pero como dijimos que es un feriado bastante particular acá, porque conmemora el inicio de la dictadura militar, decidimos respetar ese feriado y entonces el 31 continúa el primer seminario, que es el de psicopatología de las infancias y niñeces, y el seminario de lecciones de la clínica comienza el 7 de abril. De todas maneras, esto que estoy contando es mucho más fácil verlo en el cronograma, así que a quienes todavía no se los haya enviado me lo pueden pedir vía mail. Respecto a otra pregunta, hacía Juliana Bárcenas de si se realizan evaluaciones y cómo funcionarían. Sí, se realizan evaluaciones, cada seminario va a tener o un coloquio o un trabajo final, que para su elaboración van a contar con una entrevista de supervisión con uno de los docentes a cargo, y luego, al finalizar todos los seminarios, va a haber también supervisión para la elaboración de un trabajo o coloquio final integrador. Eso de todas maneras también está dentro del programa, o sea que bueno, quienes todavía no se hayan contactado por mail lo pueden hacer y les envío toda esta información por escrito, que es seguramente más entendible. Ahora leo otro mensaje. Me interesa mucho la propuesta. La clínica actual nos remite a nuevas problemáticas que nos llevan a una constante interrogación, donde es importante repensar lo subjetivo y poner en juego en esto nuestros conceptos y su posicionamiento. Muchas gracias por los aportes, voy a tener que dejar la reunión, buenas noches. Y bueno, por último piden el mail, que eso obviamente lo contesto por ahí, así que bueno, eso sería todo de los mensajes. Bueno, si les parece, nos podemos dar por cerrada la reunión, estar contentos de la reunión que tuvimos, y bueno, avanzar con la cena. Nos vemos. ¿Nos vemos? Gracias. Bueno, nos Gracias vemos. a todos. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Nos Buenas vemos. noches, gracias a Chao, todos. buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao.